Gracias. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Mi Dios, te doy gracias porque un nuevo sábado nos podemos reunir, porque a través de la distancia podemos sentirnos cerca. Señor, tú has escuchado todos los pedidos que hemos hecho y también capaz aquellos que no los hemos expresado. Quédate con cada situación, Señor, con cada problema. Ayúdanos a tener fuerzas, a poder confiar en ti, a poder tener esperanza de que tú nos muestras el camino y que estar de tu lado es el mejor camino que podemos elegir. Padre, ahora ayúdanos a podernos concentrar, a poder tener un espíritu abierto para que podamos escuchar lo que aún nos quiere enseñar. Dale a ella la sabiduría, la tranquilidad para que pueda expresar lo que ha estudiado. Ayúdanos, mi Padre, a seguir en este momento y en este momento de la historia, entender lo que tú quieres que hagamos, que podamos verdaderamente ser conscientes del privilegio, pero también de la responsabilidad que nos das por este mensaje. Quédate con cada uno de nosotros y también con los que nos van a estar escuchando. Te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, Amén. hola a todos. Ya estuve charlando con algunos antes. Voy a compartir pantalla. Ustedes, por favor, confírmenme que se vea bien. Se ve. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes otro sábado más. El tema de hoy se llama La gran controversia y la grieta, la guerra cultural y el evangelio eterno. Y quiero empezar dando un poquito de contexto para el tema de hoy, tanto a beneficio de las personas que quizás encuentren este video y no conozcan nuestra historia reciente, como para beneficio de los que ya estamos estudiando hace más tiempo, tratando de sumergirnos en este tipo de estudio, de cosmovisión, porque encuentro que cuando contextualizamos por qué estudiamos tal o cual cosa y de dónde viene la importancia de hacerlo, de dedicarle tiempo a esto, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, las reflexiones, tienen un peso mayor, nos otorga claridad, nos otorga dirección en lo que es la tarea de enseñar, de aprender. Así que bueno, estamos reunidos acá porque compartimos una cosmovisión básica, que nos apoyamos en una interpretación común de la historia del mundo, que es algo que nos une. Creemos, a grandes rasgos, que vivimos sumergidos en una controversia, la gran controversia, y que la historia del mundo está llegando a su fin, que estamos viviendo en el tiempo del fin y que la conclusión de la historia del mundo está marcada por la división de dos grupos de personas, de las personas en dos grupos, que es el bien y el mal, la verdad y el error, y que esta división ocurre como consecuencia de la respuesta a una prueba, que ese es el trabajo del Evangelio eterno, hacer que esto sea así. Y este marco de trabajo lo obtenemos del estudio de las historias del pasado como parábolas. Dios siempre juzgó así a las personas, trabajó así con los seres humanos. A través de la exposición de un mensaje o una idea o un conjunto de ideas, y cómo la respuesta a esa exposición dejaba en evidencia una separación, dos maneras de responder, dos posicionamientos, una polarización, una grieta, podría decirse, ¿no? Si usamos sinónimos. Entonces, claro, fui haciendo el PowerPoint para ilustrar las ideas para que vayan quedando, pero por ahí me olvido de pasar las diapos, así que avísenme. Si bien solíamos pensar que lo que iba a polarizar la sociedad en el fin de la gran controversia era el día de adoración, teníamos esa idea, nos dimos cuenta con un mejor estudio de las profecías y la historia reciente, también honestidad intelectual y mayor interacción con la realidad, todo eso desembocó en que hoy entendemos que lo que polariza la sociedad es una guerra cultural. Y el mayor objeto o tópico de la guerra cultural es el género. Y es esto lo que va a separar a las personas en dos grupos. No es que lo va a separar, ya lo está haciendo. La igualdad de género por un lado, el sexismo, la misoginia institucionalizada, que es el patriarcado, por el otro. Y entender, y tenemos que ver cómo la sociedad, ya lo podemos ver en las noticias, en nuestras familias, etc. Si bien este es el tema de mayor importancia de la guerra cultural como el centro,
vemos que la grieta en la sociedad engloba temas que tienden a aglutinarse. Es decir, posicionamiento respecto de uno de los temas generalmente conlleva posición sobre los otros temas de la misma manera que las personas que están de ese lado de la cultura. Esto nos da claridad en algunos momentos cuando teníamos que elegir o pensar, no sabemos bien qué posición tomar sobre tal cosa, vamos a ver qué es lo que hacen las personas que piensan más o menos parecido, pero también nos ha desafiado muchísimo porque nos ha metido en problemas y hemos tenido que, no en todo vamos a concordar y tenemos que tener la capacidad de hacer ese filtro, de hacer ese tamizaje de la información, porque lo que estamos haciendo es estudiar para adquirir una posición y sabemos que no va a ser idéntica a ninguna de las posiciones que haya acá en el mundo, ¿sí? Solamente tenemos que tomar las ideas que sean relevantes para nosotros, que sabemos que viene un mundo mejor después. Esta grieta de la que estamos hablando no separa a la gente en partidos políticos ni en religiones, sino en disposiciones culturales que subyacen los partidos políticos y las religiones. El término guerra cultural fue popularizado por James Davison Hunter en el 91, ya existía de antes, pero él como que lo hizo más popular cuando escribió este libro, para explicar qué es lo que estaba ocurriendo en la sociedad americana en ese momento. Y si bien todos tenemos una idea de lo que significa cultura, a mí me gustan mucho las definiciones y creo que es importante repetirlas o reiterarlas y hoy las incluí. La definición de cultura, según el diccionario Merriam-Webster, que yo es el que usé, estaba en inglés, tiene muchas acepciones y traduje algunas que me gustaron más, que son más relevantes para lo que hoy discutimos. Las puse acá. Cultura: las creencias habituales, las formas sociales, los rasgos materiales de un grupo, racial, religioso o social. Acepción B: el conjunto de actitudes compartidas, valores, objetos y prácticas que caracterizan a, puede ser una institución, una organización, un país, un grupo religioso, conjunto de valores, convenciones y prácticas sociales asociadas a un campo, una actividad, etc. Entonces, tiene que ver con qué creo, qué valoro, qué hago y las formas y actitudes que manejo como persona y generalmente tienden a colectivizarse, ¿sí? Entonces, ¿qué creemos, qué valoramos, qué hacemos, cómo lo hacemos? Lo que creemos, la forma en que nos comportamos, a lo que le atribuimos valor, todo eso es cultural, es aprendido y es enseñado. O sea, lo tomamos y lo impartimos. Y puede ser una práctica pasiva porque estamos inmersos en la sociedad y si no lo cuestionamos, lo vamos a reproducir activamente también porque hacemos presión de grupo para los demás. Por eso tenemos que elegir qué cultura queremos encarnar y cuestionarnos las cosas. Hoy en día podemos ver que la sociedad se divide en dos grupos con rasgos culturales que son irreconciliables. Es muy fácil de ver esto, de que el diálogo entre la izquierda y la derecha es imposible a fines prácticos, no se encuentran puntos de contacto, cada vez la grieta es como más profunda y donde antes había algún punto de transigencia, o compromiso o conexión, ya no es algo que se pueda ver porque se han ido apartando, se han ido polarizando más y más. La guerra cultural que está hoy en día ha estado ocurriendo hace últimos 30 años y pico y se ha intensificado mucho en los últimos años. Y la razón por la que el diálogo es tan difícil es porque es imposible, porque las disposiciones culturales son opuestos polares y la cultura, a diferencia de lo que podemos pensar, no es algo superficial. O sea, la misma palabra hace referencia a algo que es un culto, algo que se cultiva, y hace referencia a aquello que tiene nuestra atención, nuestra lealtad, nuestra adoración, nuestro amor, todo aquello que trabajamos por pulir, por sostener. Son cosas realmente, es algo que está muy, muy enraizado. Es lo opuesto a algo superficial, en el sentido de que nuestra cultura, nuestras creencias, las ideas de quiénes somos nosotros como individuos y a modo colectivo, es lo que nos da propósito, nos da sentido a la vida humana. Somos las historias que contamos de quiénes somos, lo que nos mueve, lo que nos motiva, o sea, somos eso.
Entonces, son todas cosas que tenemos que tener en claro de cuando estamos hablando de esto, de qué es lo que estamos hablando y cuál es el peso real, y es muy grande. ¿Es tan peligroso descartar o minimizar lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día? La polarización que vemos en la mesa familiar un fin de semana en una comida, o en las instituciones públicas o a nivel gubernamental, y descartarlas o minimizarlas como si fueran algo superficial, banal o charlable, como decimos en Argentina, como que es algo chiquitito que con un poquito de charla seguro se soluciona o se puede dejar de ver. Porque los temas que forman parte de esta grieta son temas de brecha, como son el aborto, los derechos LGTB, la posición de la mujer en la sociedad, el género, los derechos de las personas trans, el multiculturalismo, el racismo, entre otros, como la censura de ciertos discursos o materiales, etc. Y están basados en valores, moral y estilo de vida. No es algo periférico, no son distracciones de lo que podríamos ser o cómo podríamos estar por fuera de esos tópicos o temas. Eso es una falacia, pensar que fuera de estos puntos que son tan importantes vamos a encontrar consenso, siendo que esto es lo que nos divide y es tan grande. La cultura tiene que ver con lo que consideramos como verdad absoluta. Lo sagrado es intocable, y el otro lado de la moneda es lo que es pecaminoso, lo que no se puede permitir. Todas las personas adoramos algo, nos consideremos o no religiosos. Y estos temas son centrales, no se puede escapar de su importancia. Conscientes o no, ya estamos parados de un lado de la grieta, y lo que nos tenemos que preguntar es si estoy parado del lado correcto. Y recordarnos del contexto y la importancia que tiene hacerme esta pregunta como individuo. No solo con la historia reciente, sino con la historia del mundo, del universo, y el peso de lo que significa las decisiones que voy a tomar yo hoy, el peso eterno de lo que yo elija hacer, porque tiene que ver con mi oportunidad de vivir en el mundo que viene. No hay puntos en común o puntos de encuentro por fuera de estos temas, ¿sí? Lo repito. Lo que solíamos atribuir a una interpretación religiosa, hoy nos damos cuenta que en realidad es cultura que está revestida o disfrazada de religión para los temas religiosos, y en el caso de la política, para las personas políticas. Y esto deriva de una simple observación, que es simple pero no es fácil. A veces cuando uno ve algo por primera vez dice, ah, sí, ¿cómo no lo vi antes? O esto es sencillo de ver, pero en realidad no fue fácil de verlo. Y las personas académicas comunes de distintas religiones, incluyendo el ateísmo y otros países, comparten actitudes sexistas y tienen argumentos para sostener la institución del patriarcado como tal y de violencia a las mujeres que no están basadas en la Biblia. No es tanto por la interpretación del texto inspirado lo que decanta en la misoginia y la exclusión y el abuso que sufren las mujeres, sino que ya habiendo abrazado estas actitudes culturales, interpretan el texto, interpretan a Dios y usan la religión para sostener lo que ya creían que es cultural. Por eso vemos la misoginia cómo florece tanto en países de tradición que son judeocristianos, y también, y de la misma, con otras formas, pero con la misma intensidad, en países que no son de tradición judeocristiana, como India o China o Corea. Lamentablemente las personas no somos tan religiosas como creemos que somos. La mayoría de los adventistas no son tan religiosos. Y lo vemos fácil. Hay mucha variación en el credo de la iglesia, que es global, de país en país, y eligen y dejan, pick and choose, porciones religiosas o porciones teológicas a gusto para hacer lugar a lo cultural, siempre, ¿no? Y esto explica acertadamente algo que nos sorprendió, quizás a los que estaban acá. Para mí fue un shock, porque me llamó mucho la atención y fue algo que me causó dolor, que es cuando empezamos a sumergirnos en el estudio del mensaje. Muchos de nuestros círculos eclesiásticos e íntimos, interpersonales, no querían cuestionarse su posición. Y fue, por ahí duele ver eso, pero en realidad es porque como seres humanos no nos aferramos tanto a nuestras ideas teológicas o a lo que es verdad.
no estamos interesados en el intercambio o en el estudio, y esto es algo que tenemos que tomar esta reflexión para nuestras vidas, porque de eso estamos hablando, porque es un desafío realmente. Nuestro amor y nuestra lealtad no están con tanto nuestra teología, sino tienen que ver más con nuestra cultura, y por eso es importante que abramos los ojos, y esto es un llamado de atención para que podamos poner nuestra lealtad donde corresponde. Lo que realmente consideramos sagrado, las ideas, las costumbres, los comportamientos sociales, a eso son las cosas que la gente tiende a rendirle culto realmente, y nosotros también. Entonces es importante que pensemos qué considero como sagrado, a qué le rindo mi homenaje, o sea, qué cosas priorizo, qué cosas no cuestiono y qué cosas ni siquiera quiero cuestionar. Entonces eso es lo que ahí donde tenemos que pensar. Bien. La historia, el hilo conductor más grande, más amplio, es que la cultura subyace a todo lo que es la religión y la política. Las formas en que nuestra religión, nuestra política se convierten es un reflejo nomás de una disposición cultural que ya estaba, que está enraizada, que es más profunda, tan profunda que es difícil que las personas razonemos sobre eso. A veces es como más primitivo, por así decirlo, porque no lo tenemos consciente. Como estamos inmersos en eso, no lo vemos, nos cuesta mucho verlo. Tengo una ilustración más adelante para que pensemos en esto. ¿Cuál es el propósito entonces de que nos juntemos a estudiar? Si tomamos la parábola de las 10 vírgenes, el clamor de medianoche es algo que viene a despertarnos. Y como lo describe Elena de White, ilumina el camino hasta la venida de Cristo. En nuestra generación, a diferencia de 1863 y 1888, la prueba que separa a dos grupos no está limitada al país de Estados Unidos, como fue en el 63, o a la cristiandad, como fue en el 88. Es importante que veamos que la misoginia atraviesa las barreras geográficas y las barreras religiosas. Todas las personas en el globo terráqueo están expuestas al sexismo y tienen la posibilidad de elegir una posición. Tienen la oportunidad de posicionarse en esta polarización que se está dando a través de la información, que es eso lo que hace, la información nos polariza porque nos obliga a elegir qué pensar. Todas las personas están expuestas a la experiencia de vivir en este mundo, y hoy en día con la globalización de los medios sociales, expuestos a información que decantan en la elección de una postura. Hoy en día vivimos en un mundo post-religioso y la iglesia ya no tiene tanto peso a nivel gubernamental. Las posiciones religiosas y políticas en realidad apelan a esto que veníamos diciendo, algo que está más enraizado en el ser humano y no estamos tan conscientes de ello. Lo que va a ocurrir a nivel legislativo, que es lo que estamos estudiando, esperando, es que va a haber un evento o una serie de eventos que marquen un clímax en la guerra cultural, que está subiendo en volumen, está subiendo en intensidad, y va a ser un conjunto de regulaciones relacionadas con la imposición de la cultura errada, de la cultura mala, porque el mal va a imponerse de manera legislativa, y es lo que parabólicamente entendemos como la ley dominical. Sabemos que en esta generación tiene que ver con la adoración en domingo o en sábado, pero tiene que ver con lo que veníamos diciendo, con el género. Y este evento o esta serie de eventos en un periodo de tiempo que entendemos como parabólicamente la ley dominical, surge en respuesta de la derecha a una amenaza percibida de grupo, que es lo que menciona Jared Goldstein en el artículo Cómo la Constitución se volvió cristiana, que lo leímos hace varios meses y nos trajo un montón de claridad sobre cómo funciona esto de que la mayoría se sienta amenazada por algunas ideas que ataquen o sean una amenaza a su estilo de vida y respondan tratando de aniquilar eso a nivel legislativo o en algunas porciones de la historia de manera muy agresiva, como fue en la Alemania nazi. El miedo a la extinción de la cosmovisión, de la forma de vida que defienden, su cultura, eso es lo que los mueve. Y esto no es sentido únicamente por personas que tienen una base evangélica, por ejemplo en Estados Unidos, o son evangélicos conservadores o protestantes, forman parte de una estructura eclesiástica,
porque muchos ateos sienten la misma amenaza de grupo a los valores tradicionales. Los valores tradicionales son aquellos que sostienen la misoginia y también el racismo, la xenofobia. Tiene mucho que ver con la superposición de varios sistemas de opresión, en el que el principal es el patriarcado. La única razón por la que elegiríamos el lado errado de la polarización, de la grieta, es porque es empaquetado, es etiquetado, es vendido como algo hermoso, justo, razonable. Nadie compra basura a sabiendas. Satanás en el cielo supo vender muy bien sus ideas al principio de la historia de esta gran controversia. Y no sonaban mal. Es por eso que necesitamos tener los ojos abiertos y tener esa claridad, ese discernimiento. Porque las ideas erradas pueden sonar muy lindas y es clave mantener los ojos abiertos, meditar y hacer un estudio para de manera clara poder ver el impacto de las ideas en el mundo real, y eso nos va a ayudar a entender también cómo se desenvuelve. Es como una idea, es un grano de mostaza, pero cuando la dejas crecer es un árbol enorme. Lo mismo pasó al principio de la historia de este mundo y vemos las consecuencias hoy en día que se han ido intensificando tanto. A veces compraríamos una idea porque pensamos que suena bien, pero si vemos el impacto que tiene nos damos cuenta que no era una buena idea. Dios nos fue llevando paso a paso en los últimos años para que justamente tengamos la oportunidad de ver con claridad la realidad y poder elegir el posicionamiento correcto, al lado de la verdad, de la justicia. Que compremos ideas que sean realmente hermosas, que adhiramos a una cultura, a una religión y una política que sea la del cielo, de un mundo justo y libre de injusticia. Y los pasos para que esto ocurra, los pasos que fuimos dando, que nos fueron ayudando, fue en primer lugar entender que a nivel periodístico y discursivo en los medios de comunicación hay dos corrientes de información. Y hay uno que es seguro para consumo y hay otro que no lo es. Y una vez que definimos eso, podemos elegir a qué información nos exponemos y a cuál información deberíamos evitar exponernos. Porque las ideas nunca son, nunca salen gratis o nunca son, no, pueden ser muy dañinas y no es, puede tener consecuencias graves. No son inocuas. Gracias, muchas gracias. Estaba buscando una palabra similar a esa. Luego de eso, luego de que entendimos de que había dos corrientes de información, las pudimos identificar a nivel periodístico, clasificarlas y entendimos que había una prueba a nivel político que teníamos que identificar y que teníamos que pasar. Y esto es lo mismo que ocurrió en la historia alfa de Israel moderno. En otras palabras, la historia milerita, la guerra civil de Estados Unidos y la lucha por la abolición de la esclavitud. La prueba en ese momento era la abolición y la esclavitud, el racismo. Hoy en día es la igualdad de género. Y tenemos que adherir a los principios del feminismo radical, que ya los tengo proyectados ahí, que tienen que ver con la segunda ola del feminismo en la década del año 1960. Y los dos bloques fundacionales de esto son los siguientes. Primero y principal, el sexismo es profundo, antiguo y fundacional, y lo personal es político. Vamos a definir el patriarcado según la definición que ocupa el feminismo radical, que es la siguiente. Fenómeno transhistórico anterior y más profundo a otras fuentes de opresión. No solo la forma más antigua y universal de dominación, sino la principal y el modelo para todas las otras formas de opresión. Entonces, es anterior, es profundo y es el principal. Y es transhistórico, o sea, que atravesó toda la historia, y esto también nos habla de que no parte de la tradición judeo-cristiana o no parte de lo religioso, sino que ha estado siempre y las religiones y las políticas que se hacen en distintos países solamente tienden a sostener a través de distintos argumentos las mismas ideas y con distintos tonos de distintos colores o distintas lentes, pero son las mismas ideas.
que es la exclusión y la discriminación de las mujeres basadas en género. Tenemos que recordar que, y esto a mí siempre me gusta mucho esta idea, porque para mí es muy poderosa y siempre la menciono, así que si me disculpan la voy a mencionar de vuelta. Tenemos que recordar que la distancia histórica a ciertos eventos o a ciertas personas nos da una sensación de obviedad, de claridad, que no es sencilla, porque nos distanciamos del problema en cuestión, se nos puede hacer creer que era fácil de ver en el momento, que si hubiéramos estado ahí ese día, lo hubiéramos identificado fácil. Pero así como el racismo era mucho más profundo, odioso, dañino de lo que se creía en 1863, así es el sexismo hoy. Cuando leemos las cosas que las personas que eran pro abolición, que estaban del lado correcto de la historia, creían sobre el racismo, sobre las personas negras, vemos que era muy profundo y esas consecuencias están presentes hoy en día en la sociedad y lo permean todo. Si entendemos esto como una parábola, tenemos que entender que el sexismo es mucho más profundo, mucho más odioso, mucho más dañino de lo que hoy pensamos que vemos o podemos creer. Vamos a leer la definición de vuelta. Transhistórico, anterior, profundo, el modelo, la principal forma. ¿Sí? Si nosotros pensábamos que la institución de la esclavitud era algo salvaje, terrible, diabólico, y cuando leemos esas historias se nos rompe el corazón, tenemos que tener en cuenta que hoy probablemente tengamos dificultades para ver, pero lo que está pasando y la misoginia es peor, les sirvió de inspiración a esas personas, y lo que las mujeres han vivido durante toda la historia es comparable, mayor, más profundo y peor. Y dejarnos que eso nos conmueva y que la cercanía no nos ciegue la vista. Acá hay un ejemplo de cómo cuanto más distancia tenés de algo, más amplitud y ángulo visual tenés. Y es lo que nos pasa con la historia. Yo leo la historia del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, o la guerra civil en Estados Unidos, y es re fácil decir, este lado tenía la razón, este lado no. Cuanto más cercanía tenemos, menos ángulo visual tenemos. Y eso es un limitante. Entonces, es algo en lo que tenemos que meditar, y por eso Dios es tan generoso en hablarnos en parábolas, porque justamente nos quiere ayudar a ver lo que no vemos y muchas veces no queremos ver. Cuando Dios nos dice que estamos ciegos y que necesitamos comprar colirio para nuestros ojos, es en serio, tenemos que escuchar esa reprensión. Hay poca disposición a discutir del tema, siquiera. Lo vemos todo el tiempo. Cuando decimos que un grupo de la sociedad va a imponer su moral, su moralidad, su cultura, ¿por qué es eso? La moral es la adhesión a los valores tradicionales, porque en realidad no tiene que ver con lo que está bien, sino tiene que ver con la tradición, con lo que siempre se hizo. Porque la idea de lo que es pecaminoso se construye culturalmente. Después voy a citar a James Davidson Hunter en una porción larga que saqué de un artículo en el que él fue entrevistado y él es muy elocuente para expresar algunas ideas. Tiene que ver con una respuesta a la amenaza de grupo que perciben, y entonces van a tratar de imponer a través de la legislación su idea de moral, que en realidad no tiene que ver con lo que está bien y con lo que está mal, sino con lo que es tradicionalmente aceptable. Entonces, citando a Hunter ahora sí. Los conservadores ven estas cosas como me adelanté. Lo ven como una amenaza existencial. Y esto es importante porque lo ven como una amenaza existencial a su forma de vida, las cosas que consideran ellos sagrados, y una posición que se basa en el miedo a la extinción, pero no a la extinción personal, sino a la extinción ideológica, que no es lo mismo, por ejemplo, que sienten las personas LGTBQ+, o las personas, o las mujeres, que tenemos miedo a la extinción real, porque vivimos en una sociedad violenta que nos quiere aniquilar. Es lo que le pasa a la derecha conservadora, es miedo a la extinción ideológica, de que el mundo cambie. No quieren que cambie. Están contentos con cómo está. Quieren mantener el status quo. Ahora sí, vamos a leer esta frase. ¿Alguien tiene ganas de leerla? Yo. Bien así, lento.
No sé si alguien más había hablado, pero bueno. Leo. La cultura, por su propia naturaleza, es hegemónica. Busca colonizar, busca envolver en su totalidad. La raíz de la palabra cultura es latina, cultus. Se trata de lo que es sagrado para nosotros, y lo que es sagrado para nosotros tiende a ser universalizante. La propia naturaleza de lo sagrado es que es especial, no se puede abordar, tocar. ¿Sigo? Sí, La cultura, en cierto sentido, trata de lo que es puro y lo que está contaminado. Trata de los límites que a menudo se transgreden y de lo que hacemos al respecto. Y parte de de la guerra cultural, una forma de ver la cultura cultural, es que cada uno tiene una idea de lo que es transgresor, de lo que es una violación de lo sagrado y los miedos y resentimientos que conlleva. Cada cultura tiene su visión del pecado. Es una palabra anticuada, pero se refiere a lo que es, en última instancia, profano y no puede permitirse, no debe permitirse. Entender esas cosas que subyacen a la política nos ayuda a comprender por qué esto persiste de la manera en que lo hace, por qué inflama las pasiones que vemos. él acá estaba siendo entrevistado sobre cómo se estaba intensificando la guerra cultural y la grieta en Estados Unidos y por qué la gente estaba encontrando justificación para la violencia. Ya hay menciones en algunos chats, etcétera, grupos de la derecha que son violentos, que son muy misóginos, que son supremacistas blancos, que están encontrando justificaciones y excusas para ser violentos o están haciendo un llamado, un pedido a una guerra civil incluso. La guerra cultural siempre precede a una guerra civil violenta. Y es justamente por esto, porque tiene que ver con resentimientos y miedos cuando alguien toca lo que yo pienso que es sagrado o cuando alguien hace algo que creemos colectivamente que está mal, que es inaceptable, que es profano, que no se puede permitir, que es inmoral que eso exista. En muchos casos esas cosas tienen que ver con la igualdad de derechos de otras personas y la tolerancia a otros estilos de vida. Me gustó mucho esta última frase. Cada cultura tiene su visión del pecado. Lo profano, lo que no se puede permitir. Y por eso vemos cómo las pasiones humanas nos enojamos tanto o nos irritamos tanto al respecto. Con todo lo que venimos viendo, con todo lo que venimos charlando hoy y venimos estudiando estos últimos años y meses, es como que tenemos que pensar y repensar todas y cada una de las cosas que hacemos, que deseamos, que asumimos de los demás y de nosotros mismos, porque vemos que está todo en tela de juicio. Tenemos que reconocernos como sumergidos en el error ideológico y cuestionar de dónde vienen las ideas que abrazamos, nuestras costumbres, lo que consideramos bueno, moral o bueno, y aquello que no consideramos moral o bueno o antiético. ¿Qué vilificamos como sociedad? Y son cosas realmente malas. ¿Qué amamos como sociedad? ¿Y son cosas realmente buenas? Nos tenemos que hacer estas preguntas. Las tenemos que responder y las tenemos que responder bien. Si tenemos que ver la grieta, tenemos que posicionarnos con mayor firmeza del lado correcto, del lado justo. Tenemos que desaprender la misoginia que permea todo. Tenemos que cambiar el lente de crítica, de disciplinamiento, de persecución que aprendimos culturalmente a tener enfocado en las mujeres para asegurarnos de que no se estén moviendo del rol tradicional y cambiarlo y poner ese lente de crítica, de disciplinamiento, de persecución hacia los hombres y hacia el sistema que sostiene este tipo de violencia tan fea que sufrimos. Tenemos que pensar qué ideas de pecado albergo que no tienen nada que ver con lo que Dios condena y que son construidas únicamente por mi cultura y revestidas de religión. ¿Qué ideas de bondad y de rectitud albergamos juntos, que no tienen que ver con la justicia y lo que Dios aprueba, y son solo culturales, y es lo que aprendimos que estaba bien culturalmente, pero probablemente Dios no piense eso? Y yo hice una listita de las cosas que yo pienso que deberíamos cuestionar. Es súper sintética y para nada abarcativa. O sea,
realmente tenemos tanto para aprender y pensar y recién estamos viendo cómo se está ahondando la grieta y un montón de cosas. Y obviamente, pero bueno, yo puse algunas porque me parecía que estaban, que por ahí capaz no las mencionamos tanto, pero no es una lista comprensiva muy larga, abarcativa, ¿sí? Una, la familia nuclear como el ideal romantizado, porque en la realidad muchas veces la familia nuclear como la concebimos es la unidad de sostén del patriarcado, donde la mujer termina aislada desproporcionadamente y con una carga de trabajo doméstico, emocional y social mayor. Otra, la belleza como institución, como un sistema de pesar el valor de las personas, los estándares de belleza y la violencia estética que sufren específicamente las mujeres. Y cómo esto es una herramienta del patriarcado. Cuestionarnos eso. Si alguna vez pensé que alguien valía menos por cómo se veía y las consecuencias reales que eso tiene. Algo, uy, no lo puse en PowerPoint, este debería haberlo puesto porque estaba buena esta frase. La brecha de autoridad de un estudio y un libro que publicó, lo voy a decir bien, Mary Ann Sigard, después les paso el nombre si quieren googlearlo. Es un libro que ella escribió que se llama La brecha de autoridad y tiene que ver con distintos estudios y una compilación de resultados de distintas observaciones sociales y muestra la forma o expone la forma en la que las mujeres somos menospreciadas, socavadas, cuestionadas, cómo sufrimos burlas, se nos pasa por encima y en general no somos tomadas en serio en lo que es la vida pública y profesional. No, en lo doméstico tampoco, pero en lo profesional muchas veces somos interrumpidas en reuniones de trabajo, no se nos considera con la misma deferencia que a nuestros colegas hombres, y esto se llama la brecha de autoridad. También por eso cuando una mujer nos da direcciones, consejos u órdenes, tendemos socialmente, culturalmente, a desconfiar de eso. Ahora, si es un hombre, asumimos que es una autoridad confiable y no le damos la duda que le ponemos automáticamente a las mujeres. Otra cosa para cuestionar. Amiga, perdón, ¿puedo agregar algo a eso que Sí, estabas diciendo? por favor. Que justo ayer estaba escuchando a una autora feminista hablar justamente de eso y ella mencionaba un estudio, que la verdad no me acuerdo porque estaba en inglés el nombre, pero que decía algo así como que los hombres que se enojan se los tiende a ver como con mayor autoridad. Entonces había todo un estudio que habían hecho que justamente mencionaba esto de que los hombres que se enojaban tendían a vérselos como con mayor autoridad y que eso a las mujeres, por ejemplo, las desfavorecía y que justamente era todo como una rueda porque se las interrumpía mucho más y cuando querían hablar y querían como imponerse mujeres, se las veía mal porque justamente no se las trataba de locas, histéricas, etcétera. Entonces, me parece como súper interesante como también la mirada en el hombre es justamente que si sos violento o si te enojas, tenés autoridad, en cambio si la mujer hace eso, la ves como una loca y le saca como justamente poder. Credibilidad. Exacto. Sí, gracias por agregar eso. Coincido, es acertada esa observación. Es muy bueno, gracias por compartirlo. Otra cosa para cuestionar, creo yo, que por ahí no lo hemos mencionado tanto, es de centrar a los hombres en todos los espacios que habitamos. Esto quiere decir literalmente correrlos del centro, porque ocupan el centro culturalmente, y centrar a las mujeres en nuestras interacciones sociales, en los vínculos en los que elegimos el invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras emociones y el tiempo que pasamos consumiendo material creado por, o sea, escrito por, dirigido por, diseñado por mujeres, ¿sí? Porque siempre miramos eh, libros, eh, todo, artículos científicos, todo tipo de cosas escritos por hombres y tenemos que descentrarlos y escuchar las voces femeninas y eso implica de manera intencional elegir consumir material que las mujeres produzcan, dirijan o escriban. Otra cosa para cuestionarnos, dejar de asumir que las conductas humanas son naturales
versus aprendidas, son aprendidas. Y abandonar la narrativa de una vez por todas de las diferencias biológicas, que como determinantes de nuestro comportamiento. Somos como aprendimos a ser porque estamos sumergidos en esta cultura, y nuestra cultura es inherentemente misógina. Así que la forma en la que vamos a ver a las mujeres es aprendida, se nos enseñó y está mal, y la forma en la que las mujeres actuamos también es aprendida, y tiene que ver con cómo aprendimos a vivir en esta sociedad que nos discrimina, nos excluye, y nuestras respuestas a eso, y no es algo que nacimos así, es algo que se nos hizo ser después. Me voy a acá incluir una frase que me gustó, de Stephen Jay Gould, que en realidad la única razón por la que incluí esta frase es porque Gina Riponi en su libro El cerebro de género, que desmitifica justamente la idea de que hay un cerebro que es femenino y masculino y que es natural actuar como actuamos o pensar diferente, y muestra de que todo es producto de la socialización y no de la biología. Ella incluye esta frase en el libro y es muy, muy linda. Stephen Jay Gould era un científico, panteólogo también, no, pantólogo o panteólogo, no me acuerdo cómo se pronuncia, perdón, que se dedicó a estudiar y a criticar estudios racistas, que decían que había una diferencia natural entre las razas y por lo tanto algunas razas eran menos inteligentes que otras. Él criticó eso, y esta es una de esas frases de él. Bueno, Gina usa eso para el libro que ella escribió, que habla esto de que los géneros no hay una jerarquía natural o un género superior y uno inferior, sino que es todo aprendido. Pocas tragedias pueden ser más extensas que la atrofia de la vida, pocas injusticias más profundas que la negación de una oportunidad, de esforzarse o incluso de tener esperanza por un límite impuesto desde afuera, la cultura, pero falsamente identificado como si estuviera dentro, como si nacimos así. Quiero terminar insistiendo con esto y ya voy cerrando. Lo que tanto daño nos hace son los errores ideológicos que están permeando nuestra cultura. Tenemos que soltar las creencias, los valores, las costumbres que hemos aprendido, cuestionarlas a la luz de la evidencia, elegir creencias, valores y costumbres, o sea, elegir qué voy a creer, a qué le voy a atribuir valor, y qué comportamientos y qué hábitos voy a usar en mi vida que estén alineados con lo que sea justo, con lo que sea hermoso, con lo que sea razonable, según lo que Dios nos está mostrando. El problema es que al pensar en esto, lo personal es político, tenemos que identificar que el problema somos nosotros, cada uno de nosotros, quiénes somos, lo que amamos erradamente, lo que odiamos erradamente, y dónde realmente pertenece la lealtad y la adoración. Poder elegir a quién le voy a dar mi lealtad y mi adoración, y retirarla de la cultura y ponerla en una cultura que sea la cultura de un mundo mejor, que no sea este mundo que está lleno de injusticia y pecado. Debemos cuestionarnos y tenemos que pelear contra las ideas que en nosotros están muy, muy enraizadas. O sea, requiere que literalmente recablemos nuestros cerebros, hagamos un rewiring de todo, y entender que lo que Dios nos está haciendo es una invitación, es una oferta, pero está en nosotros, en cada uno de nosotros, individual y colectivamente, aceptar la invitación que Dios nos hace y hacer el esfuerzo por estar ahí. ¿Sí? Es una invitación, pero requiere de nosotros un RSPB, responder s'il vous plaît, como dicen en francés. Tenemos que responder que queremos estar ahí y hacer el esfuerzo por estar ahí. Y quiero animarnos a que sigamos estudiando, porque a diferencia de las historias del pasado, ahora estamos inmersos en esta, tenemos todavía nuestra visión limitada por la cercanía y no hemos llegado al clímax de la historia aún. Tenemos mucho por desaprender, por aprender, por ver, y quiero que podamos dedicarnos a esto, que es tan estimulante en realidad, las ideas, y que podamos realmente percibir el privilegio que es que Dios nos dé información, que es el regalo más grande,
para nuestro desarrollo personal, para nuestra paz, para nuestra claridad. Qué lindo tener claridad de mente, qué lindo ver las cosas como son. Cuando Jesús dijo que la verdad nos hace libres, pienso, me encanta esa frase, y pienso que es así, y que podamos ver las cosas como son, que eso es muy liberador. Y bueno, con eso termino. ¿Oramos? Yo me voy a arrodillar, ¿sí? Amante Padre que estás en el cielo, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de tener estas ideas en la cabeza, considerarlas, ponerlas en una balanza. Quiero pedir, Señor, de que podamos tener claridad, que nos puedas seguir enseñando, que podamos aprender con entusiasmo las cosas que nos van a transformar en buenos ciudadanos para el mundo que va a venir después, Señor, porque queremos estar ahí. Quiero pedir que podamos poner todo de nuestra parte y que vos nos tengas misericordia y que nos sigas regalando el mensaje. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.